Dice así, no sé si veo bien, a ver. Don Clemente era uno de los hombres más llenos de realidad que he conocido. Sabía innumerables cosas, no abstractas, sino concretísimas, precisas, cada una con su significación. Por eso, por ser tan preciso, su trato era cordialísimo, comprensivo, profundamente liberal. No veía a las personas como etiquetas y números, como observaciones y clases. Las veía como personas irreductibles, únicas, interesantes y amables. Esto es un poco lo que hablaba Julián Marías, el famoso Julián Marías filósofo, sobre la personalidad de Don Clemente. Don Clemente era un hombre polifacético, era un ingeniero de caminos que, bueno, pues le daba un poquito a todo, era un sabio en muchas parcelas de la ciencia y del arte y de la historia. Era ingeniero, era geólogo, paleontólogo, sabía muchísimo sobre arqueología, historia, arte, matemáticas. Era un hombre totalmente diferente, a lo mejor, a pues, el tema de especialistas que a lo mejor ahora más tenemos. Era un hombre como el del Renacimiento, ¿no? O sea, trataba sobre múltiples materias. Hemos visto en esta publicación de Celtiberia, de la revista del Centro de Estudios de Soria, pues bueno, aporta también un catálogo bibliográfico con casi 150 publicaciones, son 120 y algo, 142 concretamente, y nos advierte que la obra inédita de Don Clemente Sáenz García es mucho más extensa de la publicada, con lo cual, pues bueno, tendremos muchos más escritos inéditos que posiblemente no hayan llegado hasta nosotros, estén por ahí perdidos, o posiblemente los conserve la familia. Precisamente sobre esta multidisciplinidad y sobre sus escritos, sobre la calidad de sus escritos, nos habla en este fragmento Santiago Castro Cardús, este ingeniero oscense, y dice lo siguiente: aunque todavía eran tiempos libres de excesiva especialización, luego tan denostada, la vasta cultura de Clemente Sáenz era permanente motivo de asombro. Podía hablar o escribir con verdadero conocimiento de causa y con erudición auténtica, lo mismo de la monarquía sueva que de cualquier aspecto histórico-arqueológico de Numancia. Igual del asalto a la fortaleza soriana por las tropas de Beltrán de Erlescrín que del gualdiense del Alto Ebro o de la fauna primordial en la provincia de León. Tanto de los datos retrospectivos de la paleontología madrileña como de la biografía gloriosa de Eduardo Saavedra y Moragas, la prehistoria y la historia, la geografía y las matemáticas, la toponimia y la morfología, incluso la pura literatura de creación, eran campos abiertos a la andadura brillante de su pluma, que fue generosa, fecunda. Cuando se leen con atenta calma sus artículos y ensayos, parece imposible que fuesen sobre todo divertimentos, expansiones espirituales, ejercicios de afición, cuando hubieran podido ser muy sobradamente para cualquier otro motivo y razón de fama legítima y bien ganado prestigio. Y bueno, el tema que más nos interesa en este caso pues es la paleontología. Clemente Sáenz era un apasionado de la paleontología. Sus continuos viajes, sobre todo en esta primera etapa en la Confederación, pues le hacía viajar por toda España y bueno, pues ha hecho numerosísimos hallazgos. Aquí en este texto Lorenzo Pardo nos habla de Sáenz, de su habilidad para encontrar fósiles de la siguiente manera. Dice: nosotros que hemos visto en casos semejantes cubrir en sus recorridos anchuras amplísimas, haciendo uso del martillo, del bastón, de la navaja y hasta las uñas, que hemos comprobado que los fósiles le acuden a la mano, como las buenas piezas a la escopeta del cazador de raza, porque siempre hemos creído que Sáenz no encuentra casualmente los fósiles, sino que los tiene citados, dándose siempre o casi siempre el caso de acudir puntualmente los del correspondiente y anunciado tramo. ¡Qué suerte! Bueno, y vamos a ver un poquito por encima los principales hallazgos.
significativos a lo largo de la carrera de la vida de Clemente Sáenz. Ya muy jovencito, en Soria, en su población natal, en Golmayo, pues encontró un yacimiento de los Caños que, bueno, pues aportó fósiles de vertebrados, dinosaurios. Encontró el primer dinosaurio de la provincia de Soria, como luego veremos también en Zaragoza, y bueno, son yacimientos que luego se han excavado más y han aparecido, pues, importantes especies. 1926, esta me importa mucho porque es precisamente la primera investigación que hice sobre Clemente Sáenz García, que es el primer dinosaurio que se descubrió en Zaragoza. Las citas científicas venían a decir que el primer dinosaurio encontrado en la provincia de Zaragoza se había encontrado en la región alta del Huerva. Claro, la región alta del Huerva es muy amplia, ¿no? Entonces, bueno, pues investigando un poquito, fue el comienzo de mi historia con Clemente Sáenz. Investigando un poquito, pues llegué a la conclusión, atando cabos, de que el primer resto de dinosaurio de la provincia de Zaragoza lo había encontrado en mi pueblo, en Villanueva de Huerva, y gracias, pues, no solo a los textos ya publicados, sino, pues, a la consulta de los diarios personales de Clemente Sáenz, que tuve acceso gracias a uno de sus hijos, a Fernando, y que, bueno, vamos a citar a lo largo del resto de la conferencia, sobre todo cuando hablemos de la playa fósil. Y bien, pues aparte de esto, también encontró el primer dinosaurio de la provincia de Cuenca, y también en 1942 descubre lo que es los primeros yacimientos en los barrios de Luna, en León. Son yacimientos del Cámbrico muy importantes porque han salido incluso nuevas especies, y bueno, pues él lo comunicó ya, nada más que lo descubrió en 1942, de este magnífico hallazgo. Otro que además ha citado antes Martín, que es las huellas, las ignitas de dinosaurio de Enciso, pues creo que ni en Enciso saben que precisamente fue Clemente Sáenz no el que las descubrió, sino que el que dio importancia primordial a estos yacimientos para que se siguiera excavando, se siguiera buscando estas ignitas de dinosaurio. Ahora las huellas de La Rioja, pues, son de los mejores yacimientos de huellas de dinosaurios que podemos ver en toda Europa, ¿no? Pues en 1970 tuvo un papel muy importante Clemente Sáenz, y como la historiografía sabemos que es muy injusta, pues todavía no sale en ninguna publicación de estas huellas. Y bueno, pues esos principalmente me he saltado la del 64, que es la playa fósil, que ahora vamos a detallar con mucho más detalle. Muy bien, pues esta segunda parte la vamos a dedicar a la playa fósil de Peralta de la Sal, que es el legado que tenemos gracias a la intervención primordial de Clemente Sáenz. Vamos a hablar sobre las primeras noticias y publicaciones sobre el yacimiento. Trataremos de saber quién fue su descubridor, y también veremos el material gráfico de la visita de Clemente Sáenz en la playa fósil, y finalmente, pues, veremos el papel fundamental que ha jugado Clemente Sáenz para su conservación. Bien, la primera publicación que hay sobre la playa fósil de Peralta la tenemos publicada el 20 de diciembre de 1929 en un volumen de las Memorias de la Real Sociedad Española de Historia Natural, que publicó el Museo de Ciencias Naturales, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, y que estaba a cargo el artículo de Francisco Hernández Pacheco, que era profesor auxiliar de Geología, además auxiliar de Geología de Narciso Puig, la persona que le dedicó, que promovió a Clemente Sáenz como profesor en la Escuela de Caminos, y que titula Pistas de aves fósiles en el Oligoceno de Peralta de la Sal, Lérida. Yo creo que no ha pertenecido nunca Peralta de la Sal a Lérida, ¿no? La diócesis. Bueno, así se titula. Y bueno, ¿quién era Francisco Hernández Pacheco? Francisco Hernández Pacheco se doctoró precisamente en Ciencias Naturales el año que escribió ese artículo, en 1929.
Fue catedrático de Geografía Física en la Universidad Central de Madrid desde 1933 y director del Museo Nacional de Ciencias Naturales, presidente de la Real Sociedad de Historia Natural. Vamos a ver un poquito lo que escribe en este artículo Francisco Hernández Pacheco. Dice: en uno de los lisos, debido a un plano de sedimentación de los bancos de arenisca verticales y antes citados, aparecen con gran claridad y en gran extensión, unos 25 metros cuadrados, señales de corriente o ripple marks originadas por un río contemporáneo a la formación de los sedimentos, superficie ondulada que presenta además señales sumamente claras de pistas de aves, las cuales siguen líneas más o menos curvas y divagantes. El tamaño del pájaro no sería mayor al de una perdiz o paloma, si bien observadas con cuidado, distínguese con claridad que las huellas son de dos clases, unas con membrana interdigital, debidas por lo tanto a una pequeña palmípeda, y otras sin dicha membrana, lo que pudiera representar a una zancuda, si bien de tamaños muy semejantes. No es posible por estos datos poder referir dichos restos a unas especies determinadas que solo con hallazgos de restos fósiles óseos podrían clasificarse. Bueno, lo que dice, lo podríamos discutir, ¿no, Martín? Lo de las dos especies, eso sería discutible, pero bueno, la noticia está ahí y es la primera referencia que tenemos a la playa fósil. Cita dos láminas que vamos a ver. Ahí se ve un poquito oscuro, pero bueno, se ven, no sé si se llegan a ver las ignitas de las aves, ¿vale? Pero bueno, ahí se ven los dos rastros. De todas maneras, luego las dibuja de tal manera el ejército de aves que nombrábamos, que a lo mejor luego es una que estaba dando vueltas. Nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, ahí están. Y bueno, es discutible lo de que sean dos tipos diferentes. Creo que Diego Castanera, que también estudió la playa fósil, lo último que decía es que podían ser de un mismo tipo. Lógicamente hay veces que depende del barro, pues te puede dejar la marca de la membrana interdigital o no, depende. Bueno, eso no vamos a entrar en eso. Y bueno, y siguiendo el artículo, dice: cerca ya de Peralta de la Sal fueron encontrados igualmente por el ilustre geólogo e ingeniero de caminos don Alfonso Benavent, y en relación con las indicadas areniscas y conglomerados, y en zonas igualmente trastornadas, numerosos restos de lamelibranquios de agua dulce. Vale, ¿qué significa esto? Pues que Francisco Hernández Pacheco está atribuyendo a Alfonso Benavent el hallazgo de este yacimiento de la playa fósil con sus ignitas de ave. ¿Quién era Alfonso Benavent i Arení? Pues era un geólogo catalán que fue director del Canal de Aragón y Cataluña entre 1914-15 y que en ese momento era presidente de la Comisión Geológica de Construcciones Hidráulicas. Fue entre 1926 y 31. Bueno, yo cuando me encuentro pues este artículo, pues digo, vale, bien, Alfonso Benavent, empiezo a buscar cosas, pero claro, estaba ya con Clemente Sainz García yo también, y me encuentro pues esta cita del ingeniero donostiarra Rafael Rodolfo Urbistondo en la revista de Obras Públicas del año 73, que dice: don Clemente había descubierto en el curso de sus constantes correrías profesionales por la cuenca del Ebro, de cuya confederación fue ingeniero en su primera etapa, un importante ripple mark con huellas claras de animal prehistórico asimilable a pato que debió vivir hace unos 4 millones de años en un espaldón de arenisca del término de Peralta de la Sal, en Huesca. Geográficamente estaba muy bien, pero de época ya estaba hablando 4 millones de años, que no se corresponde. Y aquí nos dice que Clemente Sainz fue el que halló la playa fósil de Peralta de la Sal. Claro, ¿qué voy a hacer yo? Tengo acceso a los diarios personales de Clemente Sainz, vamos a buscar en los diarios personales a ver si sale Peralta de la Sal nombrada. Y bingo, sale Peralta de la Sal en una cita del 5 de febrero de 1929, que dice lo siguiente, escribe lo siguiente don Clemente: en un auto del Canal de Aragón y Cataluña, de Monzón a Peralta, para ver unas pisadas de aves fósiles. Por esto podemos decir que no creo que él fuera el descubridor de las ignitas, ¿no? Él viajaba para conocerlas. ¿Cómo se había enterado? ¿Quién se le había dicho? ¿Quién le avisó de este hallazgo? Bueno, vamos a seguir buscando en los diarios personales.
¿Se conocían Sáenz, Benavent, Hernández Pacheco? Lógicamente sí. De hecho, en la Comisión Geológica de Construcciones Hidráulicas en ese mismo momento estaba Alfonso Benavent como presidente, Clemente Sáenz como miembro y Eduardo Hernández Pacheco como asesor. Eduardo Hernández Pacheco era el padre de Francisco Hernández Pacheco. Tiene un nexo de unión. En los diarios personales de Clemente ya aparece en el 23 de abril de 1927 un viaje de Madrid a Reynosa que hace con don Agustín Marín, don Alfonso Benavent, Mariano Laoz y don Eduardo Hernández. De hecho, en los diarios personales de Sáenz podemos encontrar un montón de citas dedicadas donde aparecen estos personajes. Por ejemplo, hay 10 dedicadas a Alfonso Benavent, 19 a Eduardo Hernández Pacheco y Francisco Hernández Pacheco, que es el autor de esta primera publicación, hay 7 citas. La relación entre los Hernández Pacheco y Clemente Sáenz era muy cercana. De hecho, Paco, como lo llamaba él, Hernández Pacheco, fue profesor adjunto de geología de Sáenz también, después de Narciso Puig. Y por ejemplo, en esta cita del 31 de marzo de 1928 dice: mañana por los altos de Godojos tarde a esperar a los alumnos de la Escuela de Caminos que vienen con don Narciso Puig y Paco Hernández Pacheco en un vagón que dice Circo Clone. Es decir, el conocimiento de esa playa fósil por parte de Clemente Sáenz pues le pudo venir por Eduardo Hernández Pacheco, le pudo venir por Francisco Hernández Pacheco, incluso por el propio Alfonso Benavent, porque como hemos visto pues tenían una relación muy cercana en esos momentos. Por tanto, el enigma: ¿quién descubrió el yacimiento? ¿Quién descubrió el yacimiento de la playa fósil? Me llegó hace un tiempo otra persona que no recuerdo el nombre ahora, y que bueno, que decía que también su padre lo había descubierto y demás. Bueno, yo creo que nos podemos dejar ya de historias en este caso de quién descubrió la playa fósil. Realmente la playa fósil sería un monumento del pueblo ya. O sea, yo creo que toda la gente de Peralta, estando tan cerquita del pueblo y siendo una cosa tan sumamente magistral e impresionante, pues conocería ya la playa fósil. Lo más normal es que algún aldeano ya hubiera dado cuenta, pues algún geólogo pues del hallazgo, con lo cual yo creo que nos podíamos ya ahorrar la búsqueda esta de quién fue la persona exactamente que descubrió la playa fósil, porque yo creo que sería alguien del pueblo quien realmente informaría a uno u otro de ese impresionante yacimiento. Creo, vamos, ¿no? Si no, podemos investigar más, pero yo creo que lo podríamos dejar ahí, en ese punto. Vamos a ver un poquito el material gráfico de la estancia del día que estuvo Clemente Sáenz García en Peralta de la Sal, que como hemos dicho fue el 5 de febrero de 1929. Aquí vemos esta foto muy especial con los ripples y la mano de Clemente Sáenz García. ¿Y por qué sabemos que es la mano de Clemente Sáenz García? Bueno, esta fotografía, que como vemos es del archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, pues me llegó antes por parte de uno de sus hijos, de Fernando, que ya lo he citado antes, y lógicamente pues me dijo que la mano de su padre. ¿Quién mejor que un hijo para conocer la mano? Además es una mano muy especial, ya veis que tiene un grosor, ahora la veremos un poquito más en detalle, tiene un grosor prominente. Hay que decir que estas fotografías son todas del fotógrafo auxiliar de la Confederación Hidrográfica del Ebro en aquel momento, que era Alejandro Otegui Vicandi, que era el que viajaba siempre con Clemente Sáenz allá donde iba. Aquí la vemos con más detalle, esa mano, incluso vemos debajo que se ven muy bien las ignitas. Y bueno, esta foto apareció por primera vez publicada en 1931 en la revista de la Confederación Sindical Hidrográfica del Ebro. Curiosamente, en un artículo que se llama Notas acerca de la distribución estratigráfica del terciario lacustre en la parte septentrional del territorio español. Y a pie de foto dice: Peralta de la Sal, Huesca, Ripple Marks y pistas de ave en un liso vertical de molasa oligocena. Pero sin embargo luego en el texto no hay ninguna referencia a la playa fósil. Es curioso, ¿no? Pero bueno, lo ilustra el artículo.
Bueno, esta fotografía es espectacular, es una maravilla. Fijaros, 1926. Pensaba que no se había publicado esta fotografía, pero